Amigos, buenas tardes. Vamos con el desarrollo de las noticias. Este miércoles 24 de enero regresan a las aulas más de 3.300 instituciones educativas a la presencialidad, esto a escala nacional. Ellos son parte de la segunda fase del proceso de retorno a clases presenciales. Nuestra compañera Andrea Samaniego informa. Luego de los reportes entregados por las Fuerzas Armadas y también por otras instituciones de seguridad, las autoridades del Ministerio de Educación confirmaron que este miércoles regresarán a las clases presenciales 3.333 instituciones educativas a escala nacional. En Quito son 486 instituciones, mientras que en Guayaquil se autorizó el regreso a 77 planteles educativos. Hasta el momento, sumando las dos fases del regreso progresivo a clases, más de 11.197 escuelas y colegios fiscales y particulares reanudan sus actividades dentro de este plan educativo, es decir, más de 1.800.000 estudiantes. Sin embargo, aún hay instituciones que continuarán las clases de forma virtual. Porque en articulación, las carteras responsables de la seguridad y el orden nos van reportando, nos van retroalimentando con nueva información que nos permite ampliar el radio de presencialidad. Se agrega un criterio más que corresponde a esta cartera de Estado y es el levantamiento de información territorial. ¿Quiénes se mantienen en la no presencialidad? La provincia del Oro, los cantones Orellana y Joya de los Hachas y territorios específicos que se ha identificado en todo el territorio nacional, donde hemos hecho un trabajo de hecho de monitoreo por parroquias para poder saber cuáles son aquellas que podrían volver y cuáles no. Y bien, la lista de planteles que regresan a las clases presenciales este miércoles no se ha divulgado por motivos de seguridad. Las autoridades sí lo han hecho con los planteles para que ellos puedan informar oportunamente tanto a los padres de familia como a los estudiantes. Además, también continúan los monitoreos de seguridad para analizar la situación de otros planteles educativos y que puedan regresar y retomar las clases presenciales. Mientras tanto, se espera que el próximo corte de información sea el próximo jueves. Los comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas detallaron que las investigaciones para ubicar al narcotraficante alias Fito y a Colón Pico avanzan por buen camino. Paul Coello, desde el Ministerio de Defensa, además nos cuenta de los resultados de las operaciones ejecutadas en estos días. Hola, Paul. Gracias. ¿Cómo están? Así es, datos importantes dieron a conocer esta mañana tanto el comandante de la policía como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre las operaciones que se han ejecutado desde el 11 de enero que empezó esta guerra en contra de las organizaciones terroristas. El almirante Jaime Vela detalló que están muy cerca de dar con el paradero de alias Fito y también que desde esta semana empezó a llegar la ayuda desde Estados Unidos. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Cada vez estamos más cerca y seguramente alias Fito lo está sintiendo. Esto fue lo que respondió el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de consultarle cómo avanzan las investigaciones para ubicar al narcotraficante alias Fito, que posiblemente estaría en Colombia. Para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia, que nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo. Estoy hablando no solamente a nivel Fuerzas Armadas, sino como bloque de seguridad. Y sobre el paradero de Colón Pico, que también escapó de la cárcel de Riobamba el pasado 9 de febrero, el comandante de la policía manifestó que se han intensificado los trabajos de investigación en estos últimos días. Estos dos objetivos de alto valor y han sido subidos como los más buscados dentro de la lista de los más buscados. Indicaron que la ayuda internacional de otros países empezó a llegar desde esta semana al Ecuador, como equipos tecnológicos de seguridad, drones, escáneres y otros implementos. La comunidad internacional así lo entendió y así lo está entendiendo, de tal manera de que aquello que estaba previsto que lleguen en diferentes años a lo largo del tiempo, pues ahora están apresurando los trámites, digamos, en sus propios países para hacernos la entrega lo más rápido posible. Desde el 11 de enero, las fuerzas del orden que hoy forman parte del denominado bloque de seguridad han dado golpes contundentes a las organizaciones terroristas con el decomiso de varias toneladas de droga que afecta a su economía y con las capturas de varios líderes criminales. De los 238 objetivos de intermedio valor
que se propuso Fuerzas Armadas y Policía Nacional luego de un análisis, 46 ya han sido capturados y han sido puestos ya a órdenes de la autoridad competente. Lo más importante es que durante este tiempo han logrado mantener el control de los centros penitenciarios, en donde se ejecutaban la mayoría de delitos en el país. Estamos encontrando armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización, telefonía celular dentro de los centros de privación de la libertad. No podemos darles privilegios para quienes no quieren entrar en la norma. Y desde este miércoles los uniformados militares empezaron a cortar y destruir los equipos de internet de los centros penitenciarios que fueron conectados clandestinamente por los privados de libertad. El comandante de la policía también detalló que desde esta semana empezarán a reforzar y a intensificar los controles de seguridad en los exteriores de las instituciones educativas. Esto por el retorno progresivo de las clases. Con esta información regreso a estudios, amigos. Un excelente día para todos. Excelente día también para ti, Paul. Muchísimas gracias. Este lunes por la noche aterrizó en Guayaquil el avión de origen ucraniano Antonov 124-100 que trajo carga especial para las Fuerzas Armadas. Esto para que se pueda continuar con la lucha contra el terrorismo. La ayuda internacional llega a Ecuador. Este lunes, cerca de las 7 de la noche, aterrizó en Guayaquil la aeronave Antonov 124-100. Este avión, considerado uno de los más grandes del mundo, trajo, según se conoció, vehículos desde Estados Unidos, después de hacer escala en Puerto Rico. Es una gran ayuda internacional, pero materialmente y físicamente anoche ya empezó a llegar la ayuda de los Estados Unidos. Este avión de origen ucraniano ha llegado al puerto principal en 2 ocasiones. Puede viajar por 12 horas sin parar y además puede cargar hasta 4 toneladas. Se conoce que años atrás arribó un Antonov con un motor para un avión que estaba dañado en Guayaquil. Tiene 4 turbinas, 69 metros de longitud, 20 metros de altura, 73 metros de punta a punta de ala y puede transportar hasta 88 pasajeros y puede volar a 80 kilómetros por hora. Su diseño se basa en el avión para transporte militar AN-124 Ruslan, utilizado por el ejército ruso y suele transportar motores de aviones, vehículos, grandes volúmenes de carga, material bélico, entre otros. Una de las principales características del imponente Antonov 124-100 es la posibilidad de recibir o entregar carga desde la nariz o desde la cola. El Antonov 124-100 partió hacia Estados Unidos desde Guayaquil a las 11 de la mañana de este martes 23 de enero. Así se hace efectiva la ayuda de Estados Unidos, uno de los 40 países que apoya a Ecuador en su lucha contra el terrorismo. Revelan el nombre del propietario de la finca ubicada en las afueras de Vinces, donde se encontraron casi 22 toneladas de droga. Según información preliminar, el lugar servía de acopio para la distribución del cargamento de varias organizaciones delictivas. El mayor decomiso de droga efectuado en el país ha dejado en su camino varias preguntas que de a poco se van respondiendo. Una de ellas, ¿a quién pertenecía este cargamento de casi 22 toneladas? La hipótesis que se maneja es que a varias organizaciones delictivas. Existen 6 marquillas, ¿no es cierto?, de diferente denominación, es decir, de diferentes logos. Eso hace entender que esa droga tenía diferentes orígenes de destino. La variedad de logotipos que se puede observar en los ladrillos de cocaína hacen presumir a las autoridades que para llegar ahí, cada uno recorrió su propia ruta desde que ingresaron al territorio. Presumiblemente por Esmeraldas y Sucumbíos, custodiados por organizaciones criminales. Llegaron a esta finca en Los Ríos, provincia donde, a decir de Inside Crime, operan 5 organizaciones terroristas: AK-47, Los Lobos, Corbicheros, Fatales y Águilas. De ahí una parte del cargamento seguiría su ruta a través de avionetas para esquivar los operativos en tierra que desde el pasado 9 de enero se realizan con mayor fuerza. Otra parte buscaba salir por los puertos. Y estamos también trabajando en cuál fue el modus operandi que posiblemente esa droga iba a ser utilizada. Nosotros, de acuerdo a los análisis de investigación,
consideramos de que esa droga pensaba ser que podría ser contaminada en alta mar. Citando a fuentes de inteligencia del portal Código Vidrio, sostiene que el cargamento pertenecería a los carteles de Sinaloa, Balcanes y Jalisco Nueva Generación. Otra de las preguntas es, ¿a quién pertenece esta finca? Fiscalía maneja un nombre, Edgar Fabián MP, quien no hace mucho habría comprado el predio, donde se encontraron 3 enormes bodegas subterráneas, donde se almacenaba el alcaloide. Según información que manejamos, la ha vendido el año pasado, pero el señor es fallecido, el propietario original, y de ahí compraron otras personas que ya están en el proceso investigativo. Era prácticamente una bodega de distribución. La hipótesis manejamos es que de aquí se distribuía a Guayaquil, a la parte costera de Manabí, inclusive en pistas clandestinas de aquí de la localidad de Los Ríos. Edison Valencia es el gobernador de la provincia. Sostiene que la seguridad se ha reforzado en la zona. Nuestra policía, nuestro ejército está atento a todo lo que sucede en el lugar porque puede haber retaliaciones. Desde la policía se continúa trabajando en el lugar para definir otros posibles blancos y se gestiona la destrucción inmediata del cargamento, pues según su comandante, no puede permanecer en bodegas. Entonces están a la espera de una orden judicial. Las Fuerzas Armadas hallaron más de 90 conexiones irregulares de Internet en la cárcel de Machala. Expertos en seguridad solicitan replicar este tipo de operativos en los demás centros carcelarios del país. Este fue el momento exacto en el que miembros de las Fuerzas Armadas encontraron más de 90 conexiones irregulares de Internet y televisión satelital en la cárcel de Machala durante el operativo realizado la tarde del lunes. Estas conexiones ilegales permitían la planificación de actividades ilícitas desde el reclusorio. Los uniformados con el uso de escaleras subieron hasta los techos del centro de privaciones de libertad, mientras que otro grupo inspeccionó el patio de este centro carcelario. Desenredaron la extensa cantidad de cables y procedieron a inhabilitar más de 1000 metros de cableado. Que existen gran cantidad de módem, conexiones, cables, por donde los CPLs o los presos o los privados de libertad están haciendo sus conexiones a Internet y así poder tener contacto con la civilización. De su parte, expertos en seguridad solicitan a las autoridades replicar estas intervenciones en los demás centros carcelarios del país. 36 cárceles del país tienen que ser intervenidas de esta forma. Esa actividad no la han realizado acá en la penitenciaría del Litoral. Internamente los reclusos son los que manejan, los que ordenan, los que disponen. Y es que el acceso ilegal a la red, según los expertos, permiten que desde los centros de privaciones de libertad se ordenen asesinatos, extorsiones y otros delitos, como ya sucedía en la cárcel de Machala. No se cumple con el proceso de rehabilitación. No hay ningún proceso de rehabilitación. Es usual ver cómo los reos utilizan sus celulares, graban videos y acceden a Internet, algunos por diversión, mientras que otros los utilizan para enviar mensajes intimidatorios a la ciudadanía. Con todo el pueblo ecuatoriano. Informes de inteligencia militar en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi permitió la noche de lunes y mañana de este martes encontrar 2.554 municiones, 5 pistolas, un fusil, una subametralladora y 2 granadas de mano. Todo este material fue encontrado en varias caletas al interior de la cárcel. En cumplimiento al decreto ejecutivo 110 en el cual se declara el estado de excepción en todo el territorio nacional, incluidos los centros carcelarios de privación de la libertad, las Fuerzas Armadas del Ecuador continúan con las diferentes operaciones militares dentro del CPL Cotopaxi. 2.554 municiones calibre 9 milímetros, 1.800 municiones calibre 5.56. 3 municiones calibre 22 milímetros, 14 municiones calibre 40 milímetros, un fusil AM-15, una subametralladora, una culata de fusil, una pistola calibre 40 milímetros, una pistola calibre 6 milímetros, 6 alimentadoras para fusil, 7 alimentadoras para pistolas calibre 9 milímetros de 15 municiones, 3 alimentadoras para pistola de calibre 9 milímetros de 30 municiones cada una alimentadora tipo tambor, una alimentadora para pistola calibre 9 milímetros, 2 granadas de mano, 2 espoletas de granada de mano,
2 explosivos tipo emulsión, 2 estopines. Inteligencia Militar proporcionó información para el desarrollo de las operaciones. Las evidencias fueron entregadas al personal competente para las investigaciones del caso. La mañana del martes encontraron más municiones. 28 municiones calibre 9 milímetros, una alimentadora calibre 9 milímetros, 3 armas blancas, un teléfono celular. Lo hallado estuvo escondido en diferentes sectores al interior del CPL Cotopaxi. Las operaciones militares continúan. Estas armas se encuentran encaletadas en diferentes áreas de aquí del CPL Cotopaxi. Es así que nuestro personal, dentro de las operaciones que viene ejecutando ya 8 días, obtiene este tipo de resultados con el esfuerzo que realiza nuestro personal y de acuerdo a la información que viene recibiendo. Las Fuerzas Armadas reafirman su compromiso en búsqueda de la paz, trabajando con contundencia y respetando los derechos humanos a fin de garantizar la seguridad ciudadana. La Policía Nacional ofrece un plan de recompensa por información del paradero de 5 cabecillas de agrupaciones terroristas. Valeria Villalba nos da más información. ¿Qué tal? Así es. Y el número puesto a disposición es el 1-800 delito. La Policía Nacional publicó la lista de los 5 cabecillas buscados a nivel nacional. Entre ellos consta Adolfo Macías, alias Fito, líder de los Choneros, quien se fugó de la cárcel regional el pasado 7 de enero. O más bien, se dio a conocer en esa fecha la alerta de su desaparición. Pero también está Fabricio Colón Pico, líder de los Lobos, quien también fugó de la cárcel de Riobamba. Luego de ser detenido, recordemos, tras ser señalado por la Fiscal General del Estado de planear atentar contra su vida. Y seguimos. Johnny Mera, o alias Chumado, de la banda C. Moreira. Moisés Moreira Zambrano, de la banda Loco Ovidio, y Carlos Cortés Rodríguez, de la agrupación Los Tiguerones. Estas bandas, junto a otras más, constan en el decreto 111, ahora consideradas como organizaciones terroristas dentro de este conflicto armado interno. La Policía Nacional ha asegurado que se guardará absoluta reserva a quien dé información sobre su paradero. El gobierno mantiene su posición de incrementar el IVA en el informe borrador para primer debate del proyecto de ley urgente, mientras el PSC y la Revolución Ciudadana no están de acuerdo y tienen listo cada bloque un informe de minoría. Karen Aro nos cuenta más detalles desde la Asamblea. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, hasta este jueves 25 de enero tiene la Comisión de Desarrollo Económico para elaborar y aprobar el informe para primer debate del proyecto de ley económica urgente con el que el gobierno busca incrementar el IVA al 15%. Pero alrededor todavía no ha habido consensos, como ya les hemos contado. Incluso hoy el Partido Social Cristiano ha dicho que emitirá un tercer informe de minoría. Esto tendrá que bajar al Pleno para que se conozca el primer debate, pero definitivamente la decisión se tomaría en el segundo debate. ¿Cuáles son las posturas y cuáles son las propuestas alrededor de este proyecto de ley? Les cuento en el siguiente reportaje. Veamos. El proyecto de ley económico urgente que plantea el alza del IVA al 15% que tramita la Comisión de Desarrollo Económico en Asamblea tendrá 3 informes para primer debate. El de mayoría, según la presidenta de esa comisión y asambleísta de ADN, Valentina Centeno, mantiene la propuesta inicial de subir el IVA en 3 puntos, pero también recoge las propuestas de las otras bancadas. No entiendo por qué se quieren oponer a que el Estado pueda seguir combatiendo esta guerra. Hablan de contribuciones especiales, hablan de impuestos a la renta. Esto se recaudaría al final del año y lo que necesitamos es poder financiar la guerra en este momento. Sin embargo, no encuentra el apoyo en el Partido Social Cristiano, por lo que hoy anunciaron que presentarán un tercer informe de minoría donde se descarta el alza del IVA. Pero nosotros vamos a proponer la contribución que la paguen las empresas que generan utilidades, son 16.000 millones. De esos 16.000 millones, un 3.25 a 3.50 generarían en 2 años 1.040, 1.080 millones de dólares, recursos que sirven para financiar el conflicto. Este se suma a un segundo informe de minoría que ya entregó la Revolución Ciudadana y que también deja fuera el IVA, pero plantea otros impuestos. Incremento del ISD al 6%.
que se le cobre un impuesto por única vez a las grandes fortunas, sobre $1 millón, un impuesto de igual manera a las ganancias extraordinarias de la banca, farmacéuticas. En Construye van más allá. Sospechamos que pueden pretender que sin debate llegue por ministerio de la ley a hacerse realidad el proyecto gubernamental. Por ahora, el informe de mayoría tendría al menos el voto de 5 legisladores, con lo que este podría ser aprobado. Sin embargo, el gobierno busca que cuente con el apoyo de todos en la comisión. Y bien, para finalizar, nada más contarles que aquí en la Asamblea Nacional inició también ya el tratamiento al cuarto proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa, que tiene que ver con la extinción de dominio. Entre las autoridades que ha convocado la Comisión de Régimen Económico, por ejemplo, a partir del miércoles y jueves, está el Contralor General del Estado y también la Fiscal General del Estado. Es la información a esta hora, compañeros. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Buena tarde también para ti, Karen. Muchas gracias por la información. Amigos, es momento de hacer una pausa, pero enseguida les contamos que hay 2 dictámenes sobre preguntas para la consulta popular. Ahora tienen que ir al Pleno de la Corte Constitucional. Además, la jueza Daniela Camacho se apartó de conocer el caso conocido como obstrucción a la justicia. Los detalles de este y otros temas al volver, quédese junto a nosotros. Es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santa Elena. Mucha atención, hace pocos minutos el presidente de la República emitió el decreto 135, a través del cual plantea diferentes horarios de toque de queda que aplicarán en los cantones del país. La categorización atiende a los siguientes parámetros. Alto, toque de queda entre las 24 horas a 5 de la mañana. Medio, toque de queda entre las 2 a 5 de la mañana. Bajo, no aplica toque de queda. En el caso de Quito y Guayaquil, ambas ciudades se encuentran en alto. Están listos 2 dictámenes respecto de las preguntas de la consulta popular enviadas por el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional. Ahora el pleno de este organismo deberá sesionar para pronunciarse. Belén Merizalde nos explica más sobre este tema. Hola, Belén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Sí, efectivamente, uno de los dictámenes es el correspondiente al primer paquete de preguntas enviado por el presidente Daniel Noboa, que contiene 10 interrogantes y este fue presentado por la jueza Teresa Núquez. Mientras que el segundo dictamen fue el presentado por la jueza Carla Andrade. Ella analizó en cambio 6 de las 9 preguntas del segundo paquete. Cada uno de estos dictámenes tienen unos procedimientos distintos aquí en la Corte Constitucional. Para contarles más detalles les preparamos un informe al respecto. Veamos. La jueza Teresa Núquez presentó ya su proyecto de resolución sobre la constitucionalidad del primer paquete de preguntas para la consulta popular enviado por el presidente Daniel Noboa. Este deberá pasar ahora a análisis del Pleno de la Corte Constitucional. Le corresponde al Pleno, desde que ha sido notificado con la recepción de este proyecto, en 10 días término, resolver precisamente sobre la constitucionalidad o no de las preguntas propuestas. El constitucionalista Javier Palacios cree que varias de las 10 preguntas que contiene ese bloque no serán calificadas y explica por qué. La jueza Teresa Núquez le dio un salvavidas al presidente, porque creo además que el primer paquete que envió el presidente de la República no tiene mayor incidencia porque no tiene un tema puntual y concreto de incidencia jurídica. Creo yo que en ese caso hay un alto riesgo de que la Corte Constitucional no dé paso al primer paquete de... Pero además el Pleno de la Corte tendrá que analizar la vía que deberán seguir 6 de las 9 preguntas del segundo paquete que estaban en manos de la jueza Carla Andrade, quien también la noche del lunes emitió su dictamen. Y el Pleno va a resolver cuál es la vía idónea de cada una de las preguntas, si es que es vía enmienda
o vía reforma parcial. Este dictamen de vía no tiene un tiempo determinado, puede demorarse como 15 días, un mes, un año. Entenderé que el Pleno no se demorará más allá de un par de semanas. Una vez que se emite el dictamen de vía, allí inicia el examen del fondo, es decir, del cuestionario y de los considerandos. Aún falta un proyecto de dictamen adicional. Este es con relación a las preguntas 3, 5 y 8, cuya constitucionalidad está siendo analizada por la jueza Carmen Corral. Y aunque la Corte está avanzando con celeridad, los plazos establecidos en la ley muy difícilmente se ajustarían para que la consulta se desarrolle el 10 de marzo, fecha mencionada por el primer mandatario. Una vez que la Corte Constitucional califique las preguntas, el presidente Daniel Noboa debe emitir un decreto ejecutivo para convocar al referéndum y consulta popular, y el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar a elecciones y hasta 60 días para llevar a cabo el proceso electoral. Estaríamos casi con las justas en cuanto al posible calendario electoral. En todo caso, los tiempos dependen por ahora de la Corte Constitucional y luego estará en manos del CNE. Así los tiempos, entonces, el presidente de la República, Daniel Noboa, deberá esperar a las decisiones de la Corte Constitucional para ver si efectivamente la consulta se puede o no realizar el 10 de marzo. Esa es la información que puedo compartirles de esta hora. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias por ese informe. Y a través de democracia directa o vía Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa podría obtener una moratoria, ya sea de 1 o hasta 2 años, para el cierre del bloque del Yasuní ITT. Ecuador recibe actualmente poco más de $1.200 millones por extracción en el Yasuní. Se cumple para que la actividad petrolera en el Yasuní termine según un mandato popular. Sin embargo, el gobierno analiza para enfrentar la crisis económica, en el cual podamos mantener ingresos hasta que pase este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo financiamos, perdemos el país. Se trata de una moratoria que podría alargar el cese de las actividades hasta por 2 años, para que el fisco continúe recibiendo cerca de $1.200 millones anuales por la actividad de no dejar de pedir este recurso. Plantea incorporar una pregunta a la consulta popular. Las cosas necesitan recursos, en definitiva, voltear la página y de lado esto del pretendido cierre del campo. Las proyecciones indican que la paralización del bloque 3 ITT, varios frentes perdidas por solo en el 2023, que son los $1.000, la costó por 51 millones. Además del cierre de las operaciones, que el monto llega a los $8 millones. ¿Cómo se va a financiar? Eso tendría que en este momento distraer semejantes recursos para desmontar un campo que les importante ingreso económico al Estado ecuatoriano. Sencillamente no tiene sentido. Otra opción es la de enviar el pedido de prórroga constitucional. No obstante, Azpiazu teme que la Corte no tome en uso. Corte exigirá su máxima autoridad y según lo resuelto por el Pleno, la elección deberá darse entre el próximo 26 de enero y el 2 de febrero. Hay 3 jueces que aspiran a la presidencia de la Corte en un proceso que se advierte será de gran disputa. El periodo en funciones de Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia termina el próximo 6 de febrero, pero la elección de la nueva autoridad deberá realizarse hasta el 2. La decisión la tomaron los propios jueces de la Corte. Deberíamos convocar a las elecciones antes de esa fecha. Incluso deberíamos ponernos de acuerdo de una vez. En esa
condiciones se sabe que hay 3 jueces que aspiran a presidir la alta corte. Se trata de José Swing, con trayectoria y especializado en el ámbito de lo contencioso tributario. Se habla también de la intención de reelegirse de Iván Saquicela, uno de los jueces del caso Sobornos. Le sigue la doctora Daniela Camacho, cuyo nombre sonó en casos como Sino Hidro o en el sobreseimiento a John Pollitt, hijo del excontralor prófugo Carlos Pollitt. En lo más reciente, se ha acusado del caso Metástasis, según dice, de amistad íntima con el procesado y principales involucrados en el caso. Wilman Terán. Excusa en sus colegas de la Corte, pone sombras esta candidatura. En uno de los casos de connotación, en este caso del expresidente del Clásico, al final del día hace un poco de ruido entre una u otra cuestión. No obstante, según el juez Walter Macías, existen solo 2 escenarios posibles. Que se dé esta elección de presidente o presidenta y no haber los votos suficientes, debería darse un segundo escenario. Siguen en funciones, ¿verdad?, rogadas tanto el presidente titular como la presidenta. Lo cierto es que de someter al Pleno a una elección deberán ser 12 votos para el candidato ganador y con 3 aspirantes. Es un escenario poco probable. La decisión, sin embargo, se tomará desde el próximo 26 de enero. Hasta tanto, hay 3 candidatos y hay una campaña electoral interna. El tribunal que conocerá la apelación en el caso obstrucción a la justicia, luego de que la jueza Daniela Camacho se excusó de conocer esta. Vamos con Daniela Valencia para la información. Hola, Daniela. Así es, 6 días después de que se sorteó el tribuno, será la apelación, la prisión preventiva que presentó tanto el expresidente del Consejo de la Judicatura como el vocal Javier Muñoz. Una de las magistradas, en específico la jueza Daniela Camacho, presentó su excusa, esto por tener una amistad íntima con uno de los procesidentes, Wilman Terán. De acuerdo a la defensa de Terán, se tendrá que volver a sortear la causa y ellos presentan una objeción en caso de que reiga en un magistrado en específico. Un reportaje al respecto, veamos. Personal comparte la nacional Daniela Camacho, con el que fue su compañera la Wilman Terán, presentó su excusa para conocer la apelación en el caso Independencia Judicial, un proceso que involucra tanto al expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán como al ex vocal Maribel Barreno, el vocal Javier Muñoz y 4 personas más por el delito obstrucción a la justicia. Entonces yo no puedo cuestionar como defensa que una jueza diga que no es imparcial. O sea, para mí la forma más fuerte en la que un juez es imparcial es cuando lo hace por escrito. Aceptada excusa por parte de los jueces Felipe Córdoba y Marco Rodríguez, nuevamente se sortear la causa. De acuerdo a la defensa de Wilman Terán, solo se opondrán si el juez Walter Macías. Porque es pública, está de manifiesta que existe la rivalidad que existe de mí patrocinado con el doctor Macías. Macías fue parte del tribunal de apelación, pero también se sigue el conocido caso Metástasis, un proceso en el que es más complejo. Estamos de regreso con más información. El Ministerio de Salud Pública hizo la entrega de 46 ambulancias nuevas que serán repartidas en distintas provincias del país. Guayaquil tiene previsto recibir 14 ambulancias adicionales hasta mayo. En el Hospital Eloy Alfaro de Manta se realizó la entrega de 46 ambulancias nuevas que serán repartidas a distintos cantones del país. Este proceso de renovación de flota comenzó en octubre de 2023. Allí el entonces ministro José Robales había dado la noticia de que en total 186 ambulancias llegarían a Ecuador de manera progresiva. Hoy, el actual encargado de esa cartera de Estado, Franklin Encalada, confirma esta cifra. Estamos entregando 46 ambulancias, las cuales van a ser divididas en las 8 zonales, que son 19 provincias aproximadamente, ¿no? Y con esto, cada ambulancia viene con su equipo de paramédicos, tienen sus 2 años de garantía. El Estado invirtió 26,4 millones para la compra de estas ambulancias.
mismas que están dotadas de ítems de equipamiento y dispositivos para soporte vital avanzado. Incluso algunos de estos vehículos tienen la capacidad de atender emergencias en las zonas rurales del país. Esta primera entrega de 46 ambulancias se repartirán de acuerdo a este listado de provincias, en donde estarán a disposición de los diferentes hospitales del Estado y subcentros de salud pública. Pero ya la tenemos muy adelantado. Yo pienso que en febrero entregamos 25 más y el resto a finales del mes de marzo o inicios del mes de abril. Entregamos las 186 ambulancias en total. Encalada anunció también que Guayaquil recibirá 14 ambulancias adicionales hasta mayo. Esto con motivo de suplir un déficit en estas unidades de auxilio, pues los accidentes que se suscitan en la urbe porteña son asistidas en su gran mayoría por el benemérito cuerpo